Buenas tardes, iniciamos la sesión de hoy. El tema que vamos a estar viendo esta semana es sobre la estimulación temprana. Hablamos precisamente la sesión anterior y al inicio de este módulo acerca de lo que conlleva cada una de las etapas que tiene la teoría del desarrollo. Y precisamente dentro de estos parámetros que se establecen como parte de las características que cumple el ser humano dentro de la funcionalidad que requiere al realizar cada una de las tareas, eh, cada una de estas actividades que vemos nosotros reflejadas en el comportamiento que tienen los seres humanos, precisamente van en este sentido del proceso o la secuencia que tiene la adquisición de ciertas habilidades, de ciertos conocimientos. Esto de alguna manera pues les son funcionales en cada uno de los, de los parámetros que realizan o que requieren para llevar a cabo cada una de las actividades. Precisamente la estimulación temprana, como hacíamos mención, vamos a ver cómo parte fundamental de este proceso de acompañamiento que se le hace en ciertas tareas o actividades que tienen los niños, forman parte importante en este pleno uso de todos aquellos estímulos que uno puede ayudar a generar como parte de este entendimiento del entorno, así como también de las habilidades y conocimientos que requiere cada uno de los niños para que sea más fácil la adquisición del aprendizaje en cada una de las etapas que está teniendo. Como parte de la estimulación temprana, vamos a ver algunos hitos del desarrollo, los cuales pues precisamente manejan en este sentido aquellas actividades que de alguna manera desempeñan los niños en cada una de las etapas de su vida. Precisamente algunas de ellas pues tienen que ver con ejemplos que propiamente cada una de ustedes tuvo a lo largo de su proceso formativo. En este sentido vamos a ver cuándo es la edad en la que precisamente a lo mejor cada uno va teniendo este tipo de movilidad motriz en cuanto al caminar, en aprender a gatear, en algunas otras como los balbuceos y demás actividades que forman y que son importantes dentro de este proceso de estimulación como parte de ir también cubriendo con estas características que plantean las teorías del desarrollo. Les hablaba precisamente la semana anterior sobre algunos puntos referentes en cuanto a los psicólogos que veíamos en este sentido de las teorías del desarrollo. Cada uno busca, veíamos en la etapa adulta, tener esta plenitud, esta estabilidad emocional, así como también una estabilidad social y propiamente pues de manera general que sea dada en este caso sobre todas aquellas acciones que pudo haber tenido a lo largo de su vida. Y partiendo de esta idea, pues precisamente parte importante de que se logre o no tener esta plenitud es también considerar las primeras etapas en las que cada uno fue desarrollando y adquiriendo estas habilidades, que era precisamente como mencionábamos, una causa de de esta vida que se espera tener en una etapa adulta, en las que hacíamos mención acerca de lo que nosotros establecemos como requisitos dentro de este aprendizaje que está teniendo cada una de las personas. También, como parte de esta estimulación temprana, vamos a ver que referente a todo este conocimiento, habilidades que uno va adquiriendo, precisamente tiene que ver en el núcleo familiar. Como punto referente de esto, pues hablamos del concepto de la zona de desarrollo, en la que algunos de los psicólogos pues hacen mención del mismo como parte de esta primera enseñanza que tienen cada uno de los alumnos, cada uno de las personas, perdón. En este caso, pues hablamos de los elementos que le permiten sobrevivir en el entorno en el que están de alguna manera desenvolviéndose y propiamente pues van adquiriendo y desarrollando estas habilidades, estos conocimientos que les hacen ser funcionales en este proceso de interacción en los distintos entornos en los que lleva a cabo estas distintas actividades. Precisamente vemos o vamos a ver a lo largo de esta semana lo que
tiene que ver en cuanto a las características que establecen cada uno de los rangos de edades como parte de esta adquisición de conocimientos, de habilidades, de todo aquello que es importante como parte de este proceso de aprendizaje y que vamos de alguna manera determinando acorde a la realidad y ponemos en práctica en cada uno de los entornos en los que estamos de alguna manera interactuando y que van siendo funcionales en este sentido. Y bueno, la forma de evaluación para esta semana va a ser la siguiente. Vamos a seguir teniendo en consideración la asistencia con un valor del 15%, al igual que la participación. Tendrán el mismo valor, 15% cada una. Ahorita les voy a hacer algunas observaciones acorde a lo que tiene que ver la asistencia y participación para esta semana, como lo veníamos trabajando en otros módulos. Cada día que hay una inasistencia, precisamente se llevará a cabo alguna actividad para cubrir este porcentaje. En este sentido, hablando de la asistencia, en algunas actividades yo les he pedido diagramas o algún otro tipo de actividad para cubrir este porcentaje de la asistencia. En el caso de la participación, es un tema más reflexivo, más en cuanto al cuestionamiento acerca de la temática que se abordó durante la sesión. Y pues igual, de igual manera yo se las haré saber acorde al tema que hayamos visto en la sesión que ustedes tuvieron alguna inasistencia. También dentro de la ponderación, el resto del valor para llegar al total del 100% lo tiene el examen. Este tendrá un valor del 70% y como saben, pues ya el día sábado tienen prácticamente todo el día para que ustedes puedan responder el cuestionamiento que se les haga y envíen ya sus respuestas y yo el día domingo les estaría entregando su calificación acorde a lo que corresponde ahorita en estimulación temprana. Y bueno, como les había mencionado hace un momento, para las actividades de asistencia y participación en caso de que ustedes lleguen a, a faltar, está lo siguiente. Para los alumnos que no puedan asistir a algunas de las sesiones programadas, se les solicitará alguna actividad correspondiente a la sesión revisada en el horario de clase. Permítanme.
Bueno, continuamos. Precisamente hablando sobre las actividades para, la inasistencia, estas, pues, van a ser acorde a lo que yo determine, de cada una de las sesiones que nosotros revisamos en el horario de clases. Las actividades a realizar son diagramas, resumen, reflexiones, cuestionarios, etcétera. Son distintas las actividades a consideración del profesor para el reforzamiento del aprendizaje en relación a los temas vistos en cada una de las sesiones. En este caso, pues, vamos a ir viendo el tema que nosotros desarrollamos a lo largo de cada sesión, el que si da, la pauta para que se realice algún diagrama, o sea, un tema más reflexivo o algo más en este sentido de resolver algún cuestionario que yo les envíe. Precisamente ya lo vamos viendo acorde a la inasistencia que cada uno pueda llegar a tener a lo largo de de esta semana y de las próximas clases. Y bueno, para iniciar, precisamente estábamos hablando que el tema que vamos a abordar es sobre la estimulación temprana. ¿Qué es la estimulación temprana? Pues esta la vamos a definir como un conjunto de acciones que potencializan al máximo las habilidades físicas, mentales y psicosociales del niño. Esto mediante la estimulación repetitiva, continua y sistematizada. Como hablábamos en un principio acerca de este proceso o estas teorías del desarrollo, cada uno de los psicólogos maneja ciertas características que el ser humano debe de cumplir como parte de este proceso funcional en cada uno de los entornos en los que está desarrollando cada una de estas actividades que desempeña a cubrir acorde a los roles que juega en este sentido de interacción en el entorno. Hablando precisamente de estas actividades o de estas habilidades que ellos van teniendo, tenemos que ver qué conductas, son típicas de la sociedad y cuáles otras resultan en cierta medida atípicas en este sentido, acorde a lo que se maneja o lo que se espera dentro de estos hitos del desarrollo, ¿no? A lo mejor ahorita, no hemos visto esta parte que les hago mención sobre los hitos del desarrollo, pero lo vamos a revisar más, en la siguiente sesión. Estos hitos del desarrollo, de manera general, lo que aborda son estas características o estos ejemplos que cada uno de los niños debe de cubrir como parte de lo que refiere a estas conductas típicas en cada uno de los seres humanos. Precisamente hablábamos en un principio en el tiempo que es el indicado o el esperado para cada uno de los niños en cuanto a este balbuceo, en cuanto a esta motricidad, en este, pensamiento, en este reconocimiento del entorno, así como también, en este sentido que tiene el ser humano con el entorno, lo que da o deriva en este comportamiento o en esta, comunicación que puede llegar a tener con las demás personas, así como también la distribución dentro del mismo entorno. Está hablando de la motricidad o movilidad que pueda llegar a tener en los distintos entornos en los que interactúa. Precisamente dentro de las características que vamos a abordar como parte de los hitos del desarrollo, hablamos de etapas que corresponden desde el nacimiento hasta aproximadamente los 6 años de edad de cada uno de los niños. Esto refiere a lo mejor precisamente en cuanto al tiempo, esperado o destinado que tiene cada uno de los niños, como parte de esta conducta típica que refleja un buen funcionamiento en este sentido de las habilidades que hablábamos acerca de lo físico, lo mental o lo psicosocial del niño. Y como parte de esta estimulación o de estas conductas que se esperan que refleje el niño, estamos, estamos acordando, considerando una habilidad comunicativa en cuanto a que su lenguaje es acorde a la edad en la que está interactuando, así como su movilidad dentro del mismo entorno. Hay niños que a lo mejor les cuesta trabajo el aprender a hablar o pronunciar ciertas palabras, entonces vamos a ver a lo largo de esta semana en este sentido, lo que corresponde a la estimulación temprana en referente a identificar este problema que pudiera llegar a tener cada uno de los niños como parte de estas conductas atípicas. Esperamos nosotros a lo mejor que un niño a la edad de un año
tenga ya a lo mejor sus primeras palabras, así como también la resistencia de su cuerpo le permita de alguna manera sostenerse en sus dos pies y ya no sea tanto el gateo, ¿no? Sino que también va a variar esto dependiendo de un proceso de estimulación que hubo dado desde la parte familiar que estábamos hablando en un principio acerca de esta zona de desarrollo próximo, ¿no? En este caso hablamos de la parte familiar, la importancia que tiene en este proceso de acompañamiento para que los niños tengan en determinado momento precisamente estas habilidades que le permitan ir interactuando y ir aprendiendo todo lo que se les solicita para ser funcionales en cada uno de los entornos. Y bueno, como parte de esta estimulación temprana, hablamos de estas habilidades, tanto físicas como mentales y psicosociales, que vemos reflejadas en los niños y que para nosotros a lo mejor cuando identificamos que no hay eh, una similitud de ciertos comportamientos en comparativa con los demás niños de estas edades, podemos pensar que requiere de una estimulación en este sentido para que el lenguaje se modifique, para que sea más acorde a estas necesidades que requiere su proceso de interacción del niño, así como también algunas otras habilidades en cuanto a lo motriz que le permita ir interactuando con los demás niños que son o que reflejan estas conductas típicas en las edades en las que se encuentra. Así, de esta manera, las conductas. Denme un momento. Ok. Listo, creo que ya te pudiste conectar, Mari. Bienvenida. Bueno, precisamente hablando de esta estimulación temprana, lo que vamos a ver son estas ejercicios, estas actividades que uno puede hacer para que los niños que tengan estas conductas atípicas a lo que nosotros vemos reflejado en la sociedad, sea o sirva para crear estas habilidades, el desarrollar esta funcionalidad que requiere su cuerpo o propiamente el niño de manera general para interactuar en cada uno de los entornos. Hablamos de estas habilidades físicas, mentales y psicosociales que le permiten adecuarse a los parámetros que establece en cada uno de los entornos, el que refleje estas conductas de manera general en cada uno de los niños. Así bien, pues nosotros cuando hacemos este diagnóstico, si identificamos que no refleja este comportamiento en ciertas edades los alumnos o en caso de los niños, pues muchas veces es preocupante, ¿no? En este sentido, pues vamos a ver que hay ejercicios que nosotros podemos llevar a cabo de manera repetitiva, de manera continua y sistematizada para ver qué cambios está reflejando el niño como parte de esta estimulación que yo estoy haciendo en acompañamiento. Precisamente hablábamos de esta tarea que conlleva la parte familiar como el proceso de aprendizaje que está teniendo los niños desde el nacimiento hasta lo que corresponde a los 6 años de edad. En este reflejo, en estas conductas que nosotros vemos de los niños, es como podemos diagnosticar o identificar que conducen o que de alguna manera entran dentro de las características que reflejan de manera general los demás niños que están en estas edades iguales a los que nosotros estamos identificando en cada uno de los niños. Y bueno, para hablar precisamente de esta parte de la estimulación temprana, también es necesario abordar lo que conlleva el concepto de neurodesarrollo, así como en otras ocasiones hemos visto, o como hacía mención precisamente de estas conductas o características que reflejan las teorías del desarrollo, hablamos de todas estas características que vienen de alguna manera categorizadas en cada uno de los parámetros de edad. Dentro de estos parámetros, los psicólogos establecen que debe de tener ciertas habilidades adquiridas los niños y esto refleja de alguna manera algo general
algo típico en ellos y que de alguna manera pues va siendo acorde a estas necesidades, a esta funcionalidad que tiene en los distintos entornos en los que está interactuando. Y esta parte del neurodesarrollo, pues se da a través de un proceso dinámico, que el cual tiene que ver de la interacción entre el niño y el medio en el que lo rodea. Esto como resultado, pues se obtiene la maduración del sistema nervioso, con el consiguiente el desarrollo de las funciones cerebrales y a la vez la formación de su personalidad. Esto hemos abordado o lo veíamos en otras sesiones en las que parte importante del neurodesarrollo, perdón, tiene que ver precisamente con este sistema nervioso en las que nosotros, una vez desde que nace el bebé, sabemos en estas pruebas de tamiz que se les llegan a hacer cuáles son los requerimientos que necesita o que le hacen falta para ser de alguna manera cubierta en su totalidad algunas de estas habilidades que pueda llegar a tener o complejidades que pudiera desempeñar a lo largo de su vida. En este sentido, también nos da un parámetro de dónde partir para llevar a cabo este tipo de estrategias, este tipo de actividades que nosotros vamos a ejercitar con ellos como parte de este proceso de maduración en cuanto al sistema nervioso. Esto lo veíamos también dentro del proceso mental, que parte importante del sistema que requiere nuestro cerebro tiene que ver con la parte de los nervios, ¿no? En este caso, hablando del sistema nervioso, sabemos las conexiones cerebrales que se desempeñan dentro de nuestro cerebro vienen desde este sistema nervioso, el cual va a permitir que nosotros también desarrollemos todos estos hemisferios en cuanto a las actividades o más bien las habilidades que cada uno tiene complementadas dentro de la funcionalidad de cada uno de los seres humanos. Precisamente a partir de este entendimiento, nosotros buscamos que se dé un proceso dinámico entre la interacción que va a tener el niño con el medio que lo rodea, identificando la realidad, pero también siendo funcional dentro del mismo. En este caso, estamos abordando, estamos viendo que parte importante de esta relación, pues tiene que ver en reflejar estas conductas que son típicas de los niños en determinadas edades en las que se encuentre. Y al no estar a lo mejor cubiertas, en cierta medida pueden ocasionar o podemos nosotros decir que no corresponde a las características que plantea cada una de las teorías del desarrollo. Como parte importante de esto, pues sería identificar estas conductas atípicas a lo que reflejan cada uno de los niños y ahí nosotros hacer o crear algún programa que le ayude a estimular estas habilidades, estos conocimientos que requiere como parte de esta motricidad, de esta comunicación que propiamente también va siendo funcional en este entorno en el que busca interactuar el niño. Y que también, pues, obviamente vamos viendo nosotros que es parte del aprendizaje que requiere y que se le va brindando desde el nacimiento hasta años posteriores. En un principio, pues, esta estimulación viene, dada desde el nacimiento por parte de la familia y vamos, avanzando en requerimiento de cada una de las edades en las que se encuentra, en las que a lo mejor, yo les digo, establece aquí la estimulación temprana de los 0 a los 6 años de edad, y a lo mejor estaría abarcando parte de lo que tiene que ver el proceso de preescolar, en las que muchas veces, pues, también entran dentro de las categorías que algunos de los psicólogos manejan dentro de estas necesidades que tiene el ser humano como parte del desarrollo que está teniendo y que le es funcional en los distintos procesos de conocimientos y habilidades que va desarrollando a lo largo de este proceso formativo. Y bueno, les comparto también algunas de las participaciones que hace tiempo sus compañeras tuvieron en cuanto a este cuestionamiento. Yo les preguntaba, ¿qué puede ayudar al desarrollo del cerebro? Ellos mencionaban precisamente algunos ejemplos que tienen que ver con el gateo, con la música, también las conexiones que se hacen con el cerebro pueden estimular todo este proceso de aprendizaje que de alguna manera pues requiere todo el niño o en este caso para que vaya aprendiendo y vaya interactuando en el entorno en el que se encuentra. También una alimentación adecuada desde bebés e incluso desde la parte de la gestación, que hablamos que en todo momento pues también puede originar o no ciertas complicaciones al momento del nacimiento del bebé.
estos ejercicios físicos desde pequeños que también buscan tener este proceso como parte de las actividades que también en determinado momento se manejan dentro de la estimulación temprana, así como también ejercicios en relación a los sentidos como parte de identificación del mismo y así también desarrollar las tareas que cada uno puede aprender y que puede de alguna manera ser útiles en este sentido de las distintas partes de nuestro cuerpo. También las lecturas de cuentos para desarrollar la imaginación, el sueño adecuado según la edad en la que uno se encuentra y que es importante para cumplir con las horas establecidas para un buen desarrollo. También ver animales, el tener la interacción con el medio, lo que le permite al niño ir aprendiendo de los distintos entornos en los que se puede encontrar y que de alguna manera refleja la realidad que también es parte de su vivir del niño, ¿no? En este proceso de aprendizaje del, de, del desconocimiento que tiene de los distintos entornos en los que propiamente pues va a ir aprendiendo e interactuando. También así mencionaban acerca de los juegos que estimulan el pensamiento y la resolución de problema y que cada vez van siendo de lo más básico a lo más complejo acorde a este tipo de habilidades, de conocimientos que tiene cada uno de los niños y que nosotros vamos identificando que corresponden a las habilidades que debe de tener acorde a estas edades en las que se encuentra. Y bueno, precisamente hablábamos de la parte del neurodesarrollo y de estas conexiones cerebrales. Como parte importante de este neurodesarrollo tendríamos que hablar también lo que corresponde al desarrollo del cerebro. Este como tal pues es un proceso muy complejo y preciso, el cual inicia muy temprano en la vida y continúa varios años después del nacimiento. Existen periodos críticos para el desarrollo cerebral normal, siendo los principales la vida intrauterina y el primer año de vida, en el que nosotros hablábamos precisamente sobre estas consecuencias que pudiera tener la alimentación, los hábitos, ciertos ejercicios o actividades que desempeña la madre desde la gestación del bebé, así como también algunos otros problemas hormonales o de alguna índole emocional que determinen ciertos comportamientos o ciertas consecuencias en el bebé en este proceso de gestación. Lo vamos a abordar en este sentido. De manera general, como sabemos, pues hay muchos referentes en cuanto a los ejemplos que pudieran desencadenar algunas conductas atípicas en los niños una vez que nace y se incorpora a esta vida en la que nosotros nos encontramos. En este sentido, pues sabemos que van a corresponder en consecuencia a estas actividades que cada una de las madres tuvo durante este proceso de gestación y que y que también nos permite a nosotros identificar cuáles son estos factores que intervienen para que se logren o no desarrollar estas habilidades, estas competencias, estos conocimientos que cada uno de los niños refleja en las edades en las que se encuentra y que de alguna manera pues también van siendo parte importante de esta estimulación, de estos programas de estimulación que los niños requieren, dadas las conductas atípicas que reflejan y que no corresponden adentro de estos parámetros de las teorías del desarrollo. Y bueno, también como parte del desarrollo del cerebro, podemos resumir las etapas del desarrollo, perdón, del cerebro en estas cuatro, las cuales tienen que ver con la proliferación neuronal, la migración, la organización y laminación del cerebro y la mielinización. Estas no son etapas consecutivas, se van superponiendo y pueden ser afectadas simultáneamente si llegan a existir algún agente externo o interno presente en el medio. Precisamente estamos hablando de un desarrollo cerebral en el que muchas veces a lo mejor precisamente estas conexiones que se van dando vienen dadas desde la parte del sistema nervioso y en todo sentido también este desarrollo que va teniendo el cerebro de alguna manera va teniendo sí un proceso secuencial, pero también a la vez de que van teniendo estas etapas del desarrollo, se van algunas superponiendo sobre otras, dada la complejidad de las tareas que requiere
este proceso formativo en cuanto a la adquisición de los conocimientos y propiamente de las habilidades que cada uno de los hemisferios desempeña dentro de la vida de cada uno de los seres humanos. Precisamente vamos a ver eh, características importantes de estas etapas que corresponden a lo que tiene que ver la parte del desarrollo cerebral. La primera de ellas es la proliferación neuronal. Esta, pues la proliferación de las neuronas es un proceso que ocurre en la primera mitad de la gestación y a través de este proceso se da origen a los 100.000 millones de neuronas que posee el cerebro. Posterior a esta, vendría la etapa de la migración. En esta, todas las neuronas deben desplazarse a su lugar final, que es en la corteza. Este proceso se da de adentro hacia afuera, es decir, desde la parte más profunda del cerebro, donde nacen las neuronas, hasta la corteza o borde externo. También esta parte o esta etapa de la migración se trata de un proceso muy preciso y en el momento más importante ocurre en el segundo trimestre del embarazo. También puede ser afectado por la exposición fetal a medicamentos, infecciones, a tóxicos, a desnutrición, al estrés materno, entre otros problemas que podríamos nosotros tener como parte de los factores que pueden afectar esta etapa del desarrollo cerebral. Y también puede producirse malformaciones cerebrales importantes como consecuencia de estos eventos, conocidas como los trastornos de migración neuronal. En este caso, o más adelante, en otros módulos, me parece que, o ya lo hemos visto, en la parte de los trastornos que propiamente pues manejan o vemos como parte de consecuencias a en este sentido de las malformaciones cerebrales y que tienen que ver con precisamente con temas de oxigenación, con temas de adicciones, temas de desnutrición, de la parte emocional que en determinado momento pues también tiene como consecuencia este reflejo en ciertas conductas que tienen los niños en determinado momento una vez que nacen y se incorporan al mundo. En este caso hablamos de estos trastornos acorde a las distintas actividades también que son atípicas a los comportamientos que reflejan cada uno de los seres humanos y que corresponden a ciertas características que establecen estos trastornos y que se estudian como parte de este requerimiento de entendimiento y de visibilización que requiere también para atender y para de alguna manera estimular ciertas actividades que le permitan adquirir y desarrollar estas habilidades y conocimientos que en determinado momento pues le fueron subragadas en este caso, ¿no? Y la tercera etapa de este desarrollo cerebral tiene que ver con la organización y laminación del cerebro. Esta se da después de las 25 semanas postconcepciones. La reproducción de nuevas neuronas es excepcional. En este caso estamos hablando que el peso del cerebro se triplica después de que la fase de proliferación ha terminado. Este sorprendentemente incremento en peso y volumen obedece a la aparición de los millones de conexiones sinápticas entre las neuronas y la arborización, esto como resultado de la aparición de las dendritas. También se estima que cada neurona puede llegar a tener entre 7.000 y 10.000 sinapsis, las cuales posteriormente podrán ser moldeadas según la exposición a factores externos e internos y aquellas experiencias que modifican su conformación en forma permanente y que vamos viendo que van siendo de alguna manera secuentes, pero también se anteponen algunas otras como parte de este proceso de desarrollo que requiere el cerebro. Y la cuarta etapa de este desarrollo cerebral tiene que ver con la mielinización, la cual pues corresponde a que los axones de las neuronas se recubren de mielina para mejorar la velocidad de la transmisión de los impulsos nerviosos. Esto como parte del sistema nervioso, del desarrollo que también se tiene dentro del niño en general. Pues es un proceso crítico que inicia cerca del nacimiento, sin embargo, pues puede verse severamente afectado o alterado en los primeros meses de vida como consecuencia de la falta de nutrientes, del hipotiroidismo, de la anemia,
de la falta de una adecuada estimulación en el niño pequeño. Esto pues también viene como lo veíamos precisamente en la organización y laminación, perdón, del cerebro como consecuencia de de esta exposición a los medicamentos, a las infecciones, a los tóxicos o algún otro factor que determina en determinado momento que no se lleve a cabo este proceso del desarrollo de manera adecuada a cómo está establecido en cuanto a las conexiones cerebrales, en cuanto a la distribución de estas neuronas, precisamente esta laminización del cerebro, así como también tener en cuenta todo este proceso que conlleva precisamente el desarrollo como parte de los requerimientos en cuanto a la funcionalidad que va a tener para la vida del ser humano. Y bueno, precisamente hablábamos o abordábamos hace tiempo con sus compañeras acerca de qué factores pueden afectar el desarrollo del cerebro. Algunas ya la veíamos en cuanto a esta parte de los medicamentos y algunas otras sustancias, y ellas mencionaban precisamente este consumo de sustancias tóxicas durante el embarazo que pueden desencadenar en problemas, en malformaciones que vemos que refleja y que son de alguna manera consecuentes a estas acciones que tiene en determinado momento las madres y que vamos a ver nosotros reflejadas en algunos trastornos más adelante en los niños, ¿no? Como parte también importante de los factores, podemos hablar que la madre tome medicamentos sin tener conocimiento de su embarazo, ¿no? En las que a lo mejor en determinado momento no sabemos nosotros que pudiéramos estar gestando y a lo mejor por alguna enfermedad o algo, tomamos algún medicamento sin haber consultado anteriormente o sin tener conocimiento de tener a lo mejor ya estar en un proceso de embarazo. También algún factor que puede desencadenar este, puede afectar este proceso del desarrollo cerebral, tiene que ver también con el alcoholismo, también una mala alimentación de la mamá, la falta de vitaminas, si es que la madre tiene un problema de alimentación, eh, también el que se dé un parto prematuro, el constante estrés de la mamá, el que haya sufrido algún golpe, algún accidente durante el embarazo, la falta de oxígeno al nacer, el cual les hacía mención hace un momento acerca de que también de lo que puede llegar a generar como estas complejidades más adelante en las conductas que reflejan los niños y también parte importante, pues, que tenga algún tipo de adicción, algún susto, esto de alguna manera, pues, va a afectar la parte del desarrollo cerebral que tiene el niño y como parte consecuencia de lo que vivió la madre, ¿no? También la genética de alguno de los padres que pudiera estar desencadenado como parte de esta herencia y que vamos viendo en cuanto a los cromosomas que propiamente tienen y que distribuyen dentro de de esta formación que tienen los niños y que vamos viendo o que veíamos precisamente en esta parte de la neuropsicología que tiene que ver también en cuanto a la parte genética, la parte biológica que determina de alguna manera también ciertas conductas y comportamientos que reflejan los niños como parte de una afectación en cuanto a este sentido de conexiones cerebrales y también algunas otras que desencadena en estos comportamientos, en estas actitudes, ejercicios que también va teniendo cada uno de los niños y también de manera general, pues estos factores que pueden afectar el desarrollo tiene que ver también con algunas infecciones al momento del nacimiento, ¿no? Dados los lugares en los que se dio precisamente toda esta etapa de nacimiento y algunos otros factores que pudieran estar desencadenando estos problemas de formación, este desarrollo que tiene el cerebro y también posterior a ello, pues una vez que nace a lo mejor el entorno en el que va adquiriendo precisamente el niño estas habilidades, estos conocimientos y que pueden afectar en que se dé o no de manera adecuada este proceso de entendimiento, este proceso de interacción con el entorno en el que se busca de alguna manera pues tener precisamente esta conexión. Y bueno, como parte importante también del desarrollo cerebral, listo, perdón.
tiene que ver con que los primeros años de vida son bastante intensos a nivel del desarrollo cerebral. De hecho, durante los 3 primeros años de vida se desarrolla gran parte de la estructura cerebral, la cual, pues, también esta construcción de las diferentes estructuras se realiza en un orden progresivo, perdón, y esta progresión está lejos de detenerse cuando cumplimos los 3 años. Obviamente vamos adquiriendo, vamos aprendiendo en este sentido de interacción en cuanto a la movilidad, en cuanto a la adquisición de conocimientos que nosotros requerimos como parte de las actividades que desempeñamos en nuestro día a día. A partir de ello, nosotros vamos generando una gama de conocimientos, una gama de habilidades que nos permiten ir siendo cada vez más complejos en este requerimiento de las actividades que cada uno de nosotros desempeña y que precisamente se establecen o que se reflejan dentro de las teorías del desarrollo. Hablamos de estas características que vienen categorizadas en estos rangos de edades como parte de los requerimientos que todo ser humano debe de cubrir para seguir interactuando. Y precisamente dentro de estas características nosotros establecemos estas conductas atípicas que reflejan cada uno de los seres humanos acorde a las edades en las que se encuentran y que cuando no encajan dentro de estos parámetros se pueden hablar de estas conductas atípicas, las cuales requieren precisamente estos programas de capacitación o estos programas de estimulación temprana en cuanto a lo que nosotros vemos que no coincide a lo que normalmente vemos reflejado en las conductas que desempeñan cada uno de los niños que se encuentran en estas edades. A partir de ello, nosotros vemos que es este proceso que de alguna manera pues tiene que ver con los programas de estimulación temprana. Les hablaba en un inicio acerca de los hitos del desarrollo. Estos hitos del desarrollo de manera general tiene que ver precisamente con estos comportamientos, estas habilidades, estos conocimientos que cada uno de los niños debe de cubrir desde los 0 años a los 6 años de edad y que precisamente se van viendo reflejadas en este sentido de resolución de ciertas actividades que desempeña a lo largo de estos primeros 6 años de vida y que de acorde a estas teorías del desarrollo, pues debería el niño tener estas habilidades, estos conocimientos, los cuales pues le van a permitir ser funcionales dentro de las actividades que cada uno tenga que desempeñar en los entornos en los que se encuentre. Y parte importante, pues, de ello veíamos o vemos que tiene que ver dentro de los primeros 3 años de vida, donde se desarrolla toda esta estructura cerebral, la cual le va a permitir seguir teniendo este desarrollo en este sentido progresivo y que cada vez va siendo más complejo acorde a lo que requiere su proceso de interacción del niño en cada uno de los entornos en los que está de alguna manera llevando a cabo sus actividades. Y bueno, como parte de este desarrollo cerebral, la importancia que tiene la estimulación entregada al niño es ayudándolo a fortalecer e incrementar las conexiones existentes, perdón, impactando directamente en la velocidad de estas conexiones, dado que en algunos casos pues se requiere en los niños el estimular como parte de una tarea, ¿no? No es como que nosotros vamos a, a hacer que avance o que se vaya más a otros niveles en los que no corresponde a su edad, sino que es una ayuda que nosotros vamos a brindar, no vamos a acelerar su desarrollo, sino que vamos a estimular en este sentido para que corresponda a lo que típicamente viene reflejado como parte de las conductas que requiere, como parte de los conocimientos y habilidades que necesita el niño para ir interactuando en los distintos entornos. Entonces, como parte de ello es ayudarle a fortalecer, perdón, a cimentar todas estas conexiones que existen para que de alguna manera pues impacten directamente en estas conexiones generales que tiene el cerebro y que de alguna manera pues este desarrollo sea el adecuado acorde a las edades en las que se encuentra. Este desarrollo cerebral y los cambios en la estructura cerebral van a permitir la aparición de nuevas funciones, de nuevas conductas, de nuevas habilidades a lo largo de la vida y que esto pues de alguna manera le va siendo funcional en los entornos en los que se encuentra, así como nosotros vemos, eh, como les hacía mención, desde que uno nace,
uno aprende a ir interactuando en el entorno en el que estamos, precisamente los primeros indicios que nosotros tenemos en cuanto a cierta información viene dada desde la parte familiar, donde nuestra zona de desarrollo próximo pues va a ser la familia, la que nos va a brindar y cierta información del entorno, la que nos va de alguna manera a estimular estas habilidades en cuanto a la motricidad, en cuanto a la comunicación que requerimos para interactuar en el entorno, viene dada en una primera instancia desde la parte familiar. Nos va brindando este conocimiento, el cual nos va a servir en etapas posteriores de nuestra vida. Vamos desde lo básico hasta lo elemental, ¿no? En este caso, desde aprender a alimentarnos, desde aprender a movernos en el entorno en el que nosotros estamos, así como comunicarnos. Y esto, de alguna manera, pues vamos siendo lo más complejo, dada la aparición de las funciones que nosotros vamos teniendo y el comportamiento que también requerimos para ir interactuando en cada uno de los entornos. Precisamente, esto nos va brindando estas habilidades a lo largo de nuestra vida y en distintos entornos en los que requerimos este tipo de conductas, este tipo de conocimiento, el cual pues hablábamos precisamente de etapas que corresponden a la parte formativa en cuanto a lo educativo. Una vez que se ingresa a un nivel educativo como lo es el preescolar, sabemos que requerimos de tener perdón, sabemos que tenemos que tener de alguna manera, en cierta medida, algunas habilidades, algunos conocimientos que nos permiten interactuar en este entorno. Hablábamos precisamente de la motricidad que tiene o que de alguna manera desenvuelve para movernos dentro de este entorno, así como la parte comunicativa, en la que muchas veces a lo mejor nosotros podemos ver que el niño pueda comunicarse con los profesores para solicitar apoyo si es que lo requieren en ciertas actividades, ¿no? Así como también que tenga un lenguaje en cuanto al reconocimiento de sus propios sentidos y que esto le permita ir aprendiendo las distintas temáticas que se abordan dentro del nivel educativo y que va siendo secuencial en este sentido progresivo que requiere como parte del entendimiento del entorno, pero también siendo funcionales acorde a las edades en las que se encuentra y que vayan de alguna manera encaminados en ciertas conductas típicas que reflejan los demás niños en estas edades en las que ellos también se encuentran. Y bueno, este desarrollo de las habilidades, primero vamos a hablar que se desarrollan las habilidades básicas que están asociadas a las funciones sensoriales, perdón, como lo son la vista y la audición, la cual nos va a permitirnos a nosotros percibir el mundo desde el primer momento. Esto pues obviamente a lo mejor estamos hablando de características generales y típicas que se ven en los niños. Si no, a lo mejor podríamos hablar de alguna discapacidad o de alguna condición distinta en la que a lo mejor un niño no tiene una visión o no tiene una audición, pues ya estaríamos hablando de algún otro tipo de problema que ve reflejado dentro de este desarrollo típico y normal que se busca o que se establece como parte de la generalidad, perdón, de los seres humanos. También, posteriormente que se hace este desarrollo de las habilidades básicas en cuanto a las funciones sensoriales, viene la parte del desarrollo de las áreas asociadas a lo que corresponde el lenguaje y los aspectos socioemocionales. Estas, aunque comienzan en la primera infancia, se van complejizando a lo largo de toda la vida. Esto, de alguna manera, pues vamos viendo que es secuencial, ¿no? Como les hacía mención en un principio. Vamos desde lo básico hasta lo más complejo, como parte de los requerimientos que nosotros tenemos al ir interactuando en los distintos entornos. Precisamente nuestro lenguaje lo vamos moldeando, lo vamos modificando y haciendo ciertas adecuaciones que nos permiten de alguna manera comunicarnos con distintas personas a partir de lo que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, ciertos conceptos que adquirimos y que le vamos dando significado en este sentido de comunicación y este nos permite de alguna manera también esta parte socioemocional en cuanto a lo que nosotros conocemos y que nos permite también ir interactuando como parte de este entendimiento en las relaciones que llegamos a fortalecer e ir creando a lo largo de nuestra vida. En esto también estamos hablando que estos son nuestros cimientos y sobre estos cimientos se construyen funciones más complejas, las cuales se van a desarrollar durante gran parte de la infancia
y la adolescencia del niño, donde hablábamos precisamente de la etapa del desarrollo de la adolescencia. Se busca o se da esta identificación en cuanto a lo que nosotros queremos ser y lo que buscamos, ¿no? Como dentro de este proceso formativo que tenemos y que de alguna manera se da esta búsqueda de identidad en esta etapa de la adolescencia. Y todo este desarrollo o todas estas teorías del desarrollo marcan las características que debe de tener cada uno de los seres humanos como parte de la adquisición de las habilidades y competencias que requiere para ser funcionales en cada uno de los entornos. Y precisamente hablamos desde este desarrollo no solamente de la parte cerebral, sino de estas habilidades que nosotros necesitamos en nuestro día a día para ser funcionales en cada uno de los entornos y que cada vez vamos yendo desde lo básico hasta lo más complejo como parte de este entendimiento, como parte de la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de estas habilidades que nosotros fuimos teniendo a lo largo de nuestra vida, la cual nos va a permitir precisamente interactuar en los distintos entornos, desde la parte familiar, desde la parte social, desde la parte educativa, así como también el entorno laboral. Y cada uno de estos nosotros vamos adecuando nuestro lenguaje, nuestro comportamiento, nuestra movilidad en cada uno de ellos acorde a lo que nosotros necesitamos y el rol que jugamos en cada uno de estos entornos. Precisamente a partir de ello es como nosotros vamos distribuyendo y vamos seleccionando el comportamiento, las palabras, la forma de comunicarnos e interactuar en cada uno de estos entornos a partir de lo que precisamente nosotros fuimos entendiendo y que nos es funcional también dentro de este papel que jugamos en cada uno de estos entornos. Y bueno, también aquí agregué una de las participaciones que sus compañeras nos hicieron hace tiempo acerca de por qué es importante la estimulación temprana, en la que ellos compartieron que tenía que ver con encontrar un equilibrio en las personas y desarrollar habilidades en todos los sentidos. En cuanto a los bebés o los niños, el desarrollar habilidades motoras o de otra índole, perdón, el cual les va a permitir llevar a cabo sus actividades. También parte importante de la estimulación temprana tiene que ver con el mejorar sus capacidades motoras, sociales y se le va facilitando la vida al bebé, esto acorde a cubrir las necesidades que debe de tener como parte de los conocimientos, habilidades que también, pues de alguna manera nosotros vamos viendo y que corresponden a las conductas típicas que reflejan los niños de su edad, ¿no? En este caso, pues le va siendo más fácil en cuanto a la categorización que muchas veces se hace, en cuanto al aprendizaje que va teniendo de su entorno y de aquello que requiere para ser funcionales en cada una de las actividades que se lo solicita. También nos ayuda para alcanzar su máximo potencial y a desarrollar una vida plena y exitosa. Esto pues nosotros lo vamos viendo acorde a las distintas habilidades que requiere el niño estimular y que le son funcionales en los distintos entornos. Precisamente, pues vamos viendo de qué manera nosotros vamos creando las estrategias acorde a las necesidades que cada uno tiene en este proceso de estimulación que vamos teniendo como referente en cuanto a las conductas atípicas que tienen los niños y que no corresponden con el resto de los demás que se encuentran en estos rangos de edades. Y bueno, precisamente, ¿cuáles son los objetivos de la estimulación temprana? Tiene que ver con reconocer y promover el potencial de cada niño, no acelerar su desarrollo, que era lo que les hacía mención hace un momento. Nosotros con la estimulación temprana no buscamos acelerar el desarrollo de los niños, sino precisamente ayudar o hacer este acompañamiento de que ellos reconozcan y promuevan, en este caso, pues cada uno su potencial, ¿no? En lo que nosotros vemos que requiere como parte de las funciones que tiene a cubrir cada una de las tareas que lleva a cabo el niño en este proceso de entendimiento del entorno en el que se encuentra. Y precisamente a partir de ello es como nosotros vemos reflejado el que se tenga o no conocimiento o las habilidades para llevar a cabo cada una de las tareas que determina estas teorías del desarrollo. De manera general sabemos que establece
ciertos parámetros en cuanto a las actividades y habilidades que cada uno va teniendo en este sentido, desde lo básico a lo complejo, y que van acorde a las edades en las que uno se encuentra, en las que nosotros esperamos que se dé de manera plena este desarrollo, y que precisamente si no se adecúa a las actividades que vemos nosotros categorizadas, pues podríamos pensar en este potencial que nosotros podemos de alguna manera generar en los niños como parte de esta estimulación que podremos brindar dentro de los hitos del desarrollo que les mencionaba, como parte de las características que debe de reflejar los niños en determinado momento. También dentro de los objetivos de la estimulación temprana, perdón, es ofrecerle una amplia gama de experiencias que sirvan como base para futuros aprendizajes, que era lo que les hacía mención. Cuando nosotros nacemos, lo primero que se nos determina o lo que se nos brinda como información es en este proceso de supervivencia, en el entorno en el que nosotros estamos interactuando. Precisamente vamos nosotros teniendo conocimiento de cómo alimentarnos, de cómo vamos de alguna manera reconociendo el entorno en el que estamos nosotros también, y de que formamos y del que formamos parte, y a partir de ello vamos haciendo conocimiento del entorno en cuanto a los nombres, en cuanto al reconocimiento de ciertas tareas, ciertos tiempos, todo aquello que acontece dentro del espacio que compartimos con las demás personas. Y precisamente a partir de esta experiencia que nosotros vamos de alguna manera teniendo, nos van desarrollando estas capacidades para interactuar en este entorno, y que nos permite también ir adquiriendo el conocimiento que requerimos para futuros experiencias. También, como parte de los objetivos, las acciones de la estimulación temprana pueden lograrse a través de personas, de objetos, de oportunidades en cantidad y complejidad, las cuales pues se generan en el niño un cierto grado de interés y actividad. Esto también como condición necesaria para lograr una relación dinámica con su medio ambiente y un aprendizaje efectivo. Esta estimulación temprana o estas acciones que se ven reflejadas dentro de estos programas de estimulación temprana se van a lograr a través del acompañamiento que tienen algunas personas, o a través también de ciertos ejercicios con algunos objetos en cuanto a lo que propiamente requiere el niño. Es como nosotros vamos adecuando, vamos haciendo uso de estas estrategias, de estos programas de estimulación acorde a las necesidades que nosotros vemos identificadas en los niños, y que reflejan o que hacemos este diagnóstico a partir de estas conductas atípicas y que no corresponden a lo que normalmente vemos en niños de estas edades en las que se encuentra cada uno de ellos. Precisamente a partir de ellos, como nosotros vamos generando este grado de interés y de las actividades que debe de cumplir, y como parte de ello, pues también la relación que tiene el niño con el medio en el que lo rodea, y que va siendo partícipe en este entendimiento, en este aprendizaje que tiene, y que de alguna manera pues va a desempeñar el conocimiento de estas habilidades básicas y el proceso secuencial que debe de tener en la adquisición de nuevas habilidades, de nuevos conocimientos que le permitan ir interactuando en un futuro en los distintos entornos en los que propiamente busca tener este aprendizaje. También dentro de los objetivos de la estimulación temprana están las experiencias que recibe el niño desde edades tempranas, las cuales van a influir en la organización del cerebro, en el favorecimiento del desarrollo de sus potencialidades. Todo esto que vemos como parte de las teorías del desarrollo, o como lo veíamos precisamente la semana pasada dentro del desarrollo del adulto, hablábamos precisamente de todo aquello que acontece a estas edades, y precisamente como parte de una causa a lo que nosotros buscamos tener o lograr como seres íntegros, como esta plenitud, esta estabilidad emocional y en algunos otros aspectos de cada uno de los seres humanos, hablamos de la influencia que ejerce
toda la niñez o toda la adolescencia en cuanto a lo que propiamente fuimos nosotros aprendiendo, que fuimos desarrollando y que fuimos creando como parte de este proceso formativo de cada uno de los seres humanos. Precisamente a partir de estas experiencias que nosotros vamos teniendo y el aprendizaje de las mismas, es como vamos teniendo esta organización cerebral, pero también favoreciendo el desarrollo de estas actividades, de estas habilidades y competencias que nos permiten de alguna manera ser funcionales y ser de alguna manera reflexivos, críticos sobre el estilo de vida que tenemos y que también corresponde a los que también corresponde a lo que cada uno establece como dentro de los objetivos, como estos plazos, estos planes de vida que nosotros vamos marcando y que son importantes en este entendimiento del entorno en el que nosotros estamos interactuando. También dentro de los objetivos de la estimulación temprana, hablamos de potenciar los periodos sensitivos, que son los momentos oportunos en los que el niño asimila con más facilidad determinados aprendizajes, los cuales están dados por el desarrollo masivo de las conexiones cerebrales y que coinciden con el tiempo del desarrollo neuroatómico, perdón, neuroanatómico, y donde se están generando los mecanismos necesarios para el aprendizaje de los procesos cognitivos más complejos. Esto acorde a las edades en las que cada uno de los niños va desarrollándose, vamos viendo que estos periodos de entendimiento del aprendizaje que tiene del entorno, pues obviamente se van siendo más complejos en relación a lo que requiere y a lo que de alguna manera coincide con este desarrollo que está teniendo de alguna manera cerebral en cuanto a la adquisición de las habilidades, en la adquisición de los conocimientos y que le permiten ir interactuando en los distintos entornos. Como parte importante de ello, pues sabemos las habilidades que refleja cada uno de los seres humanos acorde a las edades en las que se encuentra. Así como nosotros vemos en cuanto a la fuerza, en cuanto al conocimiento, en cuanto a esta resolución que tiene en lo que puede enfrentar cada uno de los seres humanos, nosotros vemos reflejado en que si coincide o no en estas capacidades que cada uno de los seres humanos tiene en las edades en las que se encuentra. Sabemos la diferencia que hay en la resolución de una problemática, en lo que conlleva el reflejo de un niño a lo que también pudiera tener como respuesta de una persona adulta. En este sentido, pues hablamos de la complejidad o lo básico de que tiene como parte elemental del ser humano en este sentido de interacción en el entorno en el que se encuentra. Precisamente vamos viendo las habilidades, los conocimientos que cada uno tiene y que fue formando a lo largo de su vida como parte de esta experiencia y aprendizaje que tiene y que le fue permitiendo ir interactuando en los distintos entornos. Precisamente a partir de ello nosotros vamos viendo que reflejan estas conductas típicas o atípicas de los seres humanos acorde a las edades en las que se encuentran. Y, y hablando precisamente de estos objetivos de la estimulación temprana, como lo veíamos o lo hemos abordado durante la sesión, esto no busca acelerar este desarrollo que tiene el niño, sino que busca hacer un acompañamiento a través de una identificación y esta estimulación que lo requiere el niño en ciertas actividades, en ciertas habilidades y conocimientos como parte elemental a cubrir en estas necesidades que de alguna manera requiere el niño para seguir interactuando en los distintos entornos en los que se encuentra. Nosotros vamos a ver en la siguiente sesión precisamente estos hitos del desarrollo que muchas veces hablan en cuanto a las conductas esperadas por parte de los niños, ¿no? Que corresponden desde los primeros años de vida hasta los 6 años de edad y que de alguna manera pues son esenciales dentro de este proceso de desarrollo que debe de tener todo ser humano y que de alguna manera pues también son el reflejo de estas conductas que nosotros vemos normales en cada uno de los seres humanos que se encuentran acorde a las categorizaciones que se hacen dentro de estas características que reflejan todos los seres humanos que se encuentran en estas edades propiamente. Vamos a abordar precisamente todas estas teorías del desarrollo que nos hablan
acorde a estas habilidades, acorde a los conocimientos que todo ser humano necesita para seguir interactuando en los distintos entornos en los que uno se, se desenvuelve y que forman parte importante de este entendimiento del proceso de interacción en relación al entorno, a la realidad que nosotros estamos viviendo y que vamos siendo partícipes de ellos en este sentido del entendimiento y como parte de la funcionalidad que también tenemos como ser humanos en cada uno de los entornos en los que nos encontramos y a cubrir el rol que llevamos a cabo dentro de los distintos espacios, como lo es la parte familiar, el, el entorno social, el entorno escolar, así como también la parte laboral. Cada uno de estos entornos van dirigiendo en cuanto a las actividades que debemos desempeñar y precisamente también corresponden a este tipo de conductas, a este tipo de actitudes y de habilidades que de alguna manera corresponden de manera general a lo que típicamente vemos reflejado en una sociedad normalizada en estos rangos de categorías, en estos rangos de características que son propias de los seres humanos. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario acerca de lo que vimos la sesión de hoy. Bueno, si no hay alguna duda, algún otro comentario, pues sería todo por la sesión de hoy y nos estaríamos viendo el día miércoles. Que tengan una excelente noche. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, hasta luego.